It's another Classless Wisconsin Conversation. It's been a while. This is Pastor Mac, and Pastor Mac's introduction is long overdue. Pastor Mac is a church planter in Milwaukee, and we could do this interview in English. However, Pastor Mac's church is a Spanish-speaking congregation, so we thought this conversation should be done in Spanish. So I have Pastor Tom from Oostburg CRC, who spent many years in the mission field in Costa Rica and other places, to do the interview on my behalf. For the English speakers, turn on translated captions. So if you're watching on YouTube, there's a settings button in the bottom right, usually. Turn on your captions and choose English as your caption language, and you'll be able to read along and hear about Pastor Mac's ministry. Again, we could do this in English, but it's a Spanish-speaking church, so you should hear it in Spanish. And so I'm going to turn it over, Pastor Mac, I'm going to turn it over to Pastor Tom and share a little bit about yourself. Vamos a empezar de nuevo. Buenas tardes, hermanos. Es un gran gusto verte de nuevo. En realidad, no sé cómo, pero lo veo más joven que la vez pasada cuando lo vi. Buenas tardes, Tom. De verdad, muchas gracias. Y quiero dar gracias a Zach por darme esta oportunidad de poder compartir con ustedes. Mi nombre es Mac Soré y soy un plantador de iglesias hispana para la Iglesia Cristiana Reformada en el área de Milwaukee. Qué bueno. Es un gran gusto poder ofrecer a los oyentes una oportunidad para conocerte mejor y también entender cómo marcha la obra en Milwaukee también. Y quizás la primera pregunta en que podemos platicar tiene que ver con el trasfondo suyo, algo de su historia, incluyendo especialmente lo que le conducía a llegar aquí en esta parte fría del país y también específicamente a nuestra denominación de la Iglesia Cristiana Reformada. Entonces, explique para todos un poco de su peregrinaje espiritual para llegar acá. Bueno, originalmente soy de Venezuela y nací en la ciudad de Maracaibo, Venezuela. Luego de allí mi papá era pastor y también predicaba y cantaba por muchos lugares. Un par de años más tarde me mudé a otra ciudad en Venezuela llamada Barquisimeto, donde allí comencé a acercarme más a Dios y comencé a aprender más de Dios y Dios me permitió viajar por primera vez a la ciudad de Milwaukee cuando tenía 15 años. Acompañé a mi papá a esta ciudad y allí a esa edad, hoy en día tengo 52 años, hace 36 años atrás, a esa edad le dije a mi papá, papá, yo quisiera quedarme viviendo en esta ciudad. Mi papá me dijo, hijo, tú vas a decir eso, tú eres muy joven, no puedo dejarte viviendo aquí. Y muchas veces cuando estábamos en ese viaje aquí, finalmente no me quedé aquí, regresé a Venezuela y luego de un par de años más, a la edad de 20 años, comencé a pastorear el grupo de jóvenes de la iglesia a la que asistía. Una iglesia que tenía 4,000 personas y yo pastoreé el grupo de jóvenes. 2 años más tarde comencé a plantar la primera iglesia en mi vida y esa planté en una ciudad que se llama Cabudare, Venezuela, y esa iglesia fue nuestro primer parto. Digo parto porque de verdad que nos sentimos que la parimos. En ese tiempo ya estaba casado con mi esposa que se llama Jennifer. Tenemos 32 años de casados, vamos a cumplir 33 años. Y tenía mi primera hija que se llama Natalie. Y en la sala de nuestra casa, seguía pastoreando a los jóvenes de la iglesia, pero en la sala de nuestra casa comenzamos una reunión con los vecinos. Eso fue el 26 de julio, jueves de 1996. Tiene exacta la fecha, ¿verdad?
Señor, inolvidable va a ser para mí ese día, porque ese día comenzó esta reunión y luego ese grupo fue creciendo y cuando llegamos al año 2001 teníamos más de 500 personas asistiendo a nuestra iglesia. Oh, qué bueno. En ese tiempo, las situaciones con el país comenzaron a tornarse complicadas y comenzamos a sufrir una persecución política religiosa. Ah, sí. Nos llevó a dejar el país y mudarnos en el 2001. El 4 de julio del 2001 me mudé a la ciudad de Miami, Florida. Día de Independencia. Día de la Independencia. Un par de días después llegó mi esposa y no pudimos regresar porque nos buscaban para tratar de hacernos daño a la familia, dado a la posición política que teníamos en cuanto a que creemos en los derechos de las personas como seres humanos y que Dios es el centro de nuestra vida. Eso nos llevó a estar en Miami, Florida, compartiendo con unas iglesias. Crecí en una doctrina reformada, calvinista, y eso pues me permitió conectarme con iglesias, algunas de nuestra denominación hoy en día, pero en aquel tiempo todavía no pertenecía a la denominación. Así que en 2009 fundamos nuestra segunda iglesia en Miami, Florida, y la Ministerio Liderazgo Hoy, porque a través del liderazgo comencé a conectarme con la comunidad y comencé a trabajar en cosas sociales, trabajos sociales para la comunidad. Qué bueno. En aquel trabajaba con Ustedes enfrentaron muchas necesidades entre el pueblo inmigrante, imagino, en Miami. y esas necesidades nos llevaron a plantar la iglesia Ministerio Liderazgo Hoy. Ah, sí. Allí estamos sirviéndole al Señor. Luego, en el 2018, plantamos nuestra tercera iglesia que se llama Vive Church Miami. Y ahí nos conectamos con otras personas de la comunidad. Y en ese momento, el Consejo Latino, es parte de un grupo de pastores de la Iglesia Cristiana Reformada en distintas partes de los Estados Unidos, Sí. me buscaron para que pudiera ser parte de la denominación, dado que teníamos el mismo background doctrinal. Y en el año 2022 viajé a la ciudad de Milwaukee porque ellos querían plantar una iglesia en Chicago. Yo les dije, yo creo que Chicago no es mi ciudad. Mi ciudad es Milwaukee. Oro por ella por 36 años. Sí. Y vine a la ciudad de Milwaukee, conocí a un grupo de pastores y un año más tarde de esa visita estaba entrando a la denominación para trabajar con Resonate, que es la agencia donde existen las tres iniciativas, entre ellas el plantar iglesia, la agencia que planta iglesia, la agencia que ayuda con la predicación del evangelio, y la iglesia que conecta interculturalmente, la agencia que conecta interculturalmente a la denominación. Hermano, una pregunta. El Consejo de Pastores Reformados de Latinos, ¿ellos ya conocían una obra en Chicago o ellos le ayudaron a tener la idea de Chicago o de Milwaukee o fue no dirigían mucho las opciones suyas en ese momento? En el Consejo Latino, cuando está intentando ver dónde faltan iglesias hispanas en los Estados Unidos, se dan cuenta de que no tenemos iglesia hispana reformada en Chicago, sino que había grupos muy pequeños, Sí. y no había ninguna en español en Wisconsin. Y cuando ellos me ofrecen alguno de los dos, bueno, me ofrecen solo un solo lugar, que era Chicago, y le dije, no, Dios me está mandando a la ciudad de Milwaukee. Ah, sí. Y así fue que llegué aquí en el año 2024. Entonces, no solamente en conversación con los del consejo y viendo las necesidades, pero suena como buscando la misma voz del Señor para dirigir sus pasos, ¿verdad?
imagino que yo no sé si estaba muy clara la llamada de Dios en ese momento o cómo le fue. Tom, es cuando tú crees en oración de que Dios te está llevando a un lugar y en ese lugar no conoces a nadie, no sabes nada del sitio, no conoces su economía, no sabes quién te va a emplear, no sabes cómo vas a desarrollarte con la familia, quién va a emplear a tu esposa, pero crees que ese es el lugar, pues esa fue mi historia. Eso, qué lindo. Llegué a esta ciudad sin conocer a nadie, sin saber de nadie, sin saber con quién iba a trabajar, solo entendiendo que Dios nos estaba trayendo a mi esposa y a mí y a mi familia a esta ciudad de Milwaukee. Qué lindo. Llegó como paracaidista. Llegué como un paracaidista y comencé a conocer algunos pastores de la Iglesia Cristiana Reformada, Ah, sí. pero todavía no podíamos hacer nada porque ni ellos me conocían a mí, ni yo los conocía a ellos. Así que comencé a asistir a las reuniones del Clasis y comencé a asistir a la Iglesia Cristiana Reformada que está ubicada en la ciudad de Brookfield. Ah, sí. Allí me relacioné con el pastor, le hablé de la intención que tenía de plantar una iglesia, pero la pregunta ahora, Tom, es, ¿cómo comienzo? ¿Y de qué voy a vivir? ¿Y qué voy a trabajar? Pero más que esas preguntas, que era para pagar mis gastos y para pagar la renta, era preguntarle, Dios, tengo 30 años de experiencia, he plantado 3 iglesias, pero tengo que reconocer que todavía no sé nada. ¿Qué debo hacer, Dios? Háblame, enséñame cómo debo plantar esta iglesia. Tom, comencé a caminar por las calles de la ciudad de Milwaukee. Comencé a hablar con la gente en la calle. Comencé a preguntarle a las personas. Yo parecía como un loco preguntándole a las personas, ¿hablas español? Mira, estoy buscando una casa que me permita comenzar unos estudios bíblicos. ¿Tu casa está disponible? Y por supuesto la gente decía, no, usted está loco, yo no lo conozco, usted no nos conoce, ¿cómo usted va a decir Sí, esto? claro. En mayo del 2024 encontré una familia. Ellos son Laura, Oscar y Cristian, quienes son mexicanos, y ellos me dijeron, hace muchos años nosotros asistimos a la iglesia de Brookfield, pero no pudimos ir más porque mi esposo no habla inglés. Oh, sí. Así que comenzamos a ir a una iglesia en Racine, pero el pastor murió y vamos a hacer más y nos sentimos que nos estamos secando y oramos a Dios y le dijimos, Dios, mándanos un pastor porque creemos que nos estamos secando. Y cuando escucharon que yo estaba queriendo hacer esto, dijeron, usted es el pastor que Dios nos mandó. Sí, claro. Comencé mi primer grupo en mayo 16 del 2024. Qué lindo. Es una historia muy emocionante. Excelente. Y Qué la lindo. pregunta ahora sería, Tom, ¿y qué va a pasar? ¿Cómo sigo tratando de abrir más grupos? Sí. Y en Miami, la iglesia, Tom, creció extraordinariamente. Sí. Cuando Dios me permite formar ancianos, líderes, que después puedo mirar quiénes son los próximos pastores y aparecen, es como que está diciéndome, prepárate que es hora de irte. Entonces, la iglesia de Miami creció extraordinariamente. Comencé con varios grupos y los grupos fueron creciendo. Si llegamos a 150 personas y tenía un grupo de ancianos, el consistorio ya formado. Y entonces les sugería a un pastor que se formó conmigo allí durante muchos años. Estuvo 14 años conmigo trabajando en la iglesia. Qué bueno. Y él, entonces, como pastor al frente, y un día mi esposa me dice, creo que es hora de irnos de aquí. ¿Cómo dijo? Creo que es hora de irnos de aquí. Oh, ok. Sí. Así que ya entendíamos que íbamos a estar aquí, ya encontramos el primer grupo, pero ¿cómo hacemos para conectarnos con la comunidad? Y comenzamos a orar. Dios, ¿cómo hacemos para conectarnos? Entonces, tengo una banda de música que toca música tradicional venezolana y colombiana y caribeña. Oh, sí. Y
son amigos y son pastores reformados también. Ok. Entonces les dije, tengo una idea. Voy a ir a 3 lugares, 2 restaurantes y un bar. Y les voy a decir que yo quiero tocar en esos lugares y que en el medio de mi concierto me dejen interrumpirlos para preguntarle a la audiencia que asista quién presta su casa para abrir un grupo de oración. Qué lindo. Los tres de los Qué dueños estrategia muy audaz, ¿verdad? sí, y Dios que nos llevó a eso, porque los 3 dueños dijeron, pues nunca hemos visto eso, pero está bien, eres bienvenido aquí y haz lo que tú quieras, total, tú vas a traer la música. Sí. Aquí en Milwaukee hay un lugar que se llama el Zócalo, está en el pleno corazón del downtown de la ciudad, y hay varios restaurantes allí, entre ellos un restaurante venezolano. Así que llevé mi banda ese día y la gente bailó, cantó, y en el medio del concierto yo dije, quiero pedirles a ustedes algo. Estoy buscando un lugar donde abrir un grupo de oración y repartí unos flyers y dije, ahí está mi información, si usted está dispuesto, por favor, hágamelo saber. Ujú, El día siguiente, Tom, fui a tocar a un bar. ujú. Y recuerdo que un bar queda en el sur de la ciudad, en el corazón de la ciudad. Es un bar de gente latina, así que fui a tocar allí y la gente estaba bailando, estaban tomando licor y en el medio de la madrugada, porque toqué hasta la noche, interrumpí el concierto y dije, hola, soy pastor, los que están aquí son pastores. Ujú. Recuerdo que se impresionó cuando dije eso y le dije, estoy buscando una casa que me permita abrir un grupo de oración. Y Imagino lo que mismo, la sorpresa fue ver un pastor que se atreve a entrar en esos lugares y no mantenerse separado de esos lugares. Tom, hasta el sol de hoy yo no me lo creo tampoco que hice eso. Que bueno, hizo que le sorprendió hasta usted mismo. Sí, señor. ¿Y sabes qué pasó, Tom? A raíz de esos eventos que pasaron hace un año, los empleados del bar, todos, sin excepción, son 16, son mi segundo grupo de oración. Qué lindo. Excelente. Y luego, los que asistieron al primer concierto y al último que bailaban, son mi tercer y cuarto grupo de oración. Fíjese que quizás es mejor fundar iglesia con esta gente en vez de tener gente creyente con mucho bajaje, con mucho trasfondo equivocada quizás, ¿verdad? Y ahí está, empezando con los que creyeron por primera vez, ¿verdad? ¿Sabes qué, Tom? Yo experimenté en esta ocasión cuando Dios habla a través de su palabra y dice que Él añade los que han de ser salvos. Sí, sí. Lo entendí, todavía camino por las calles de Milwaukee buscando más gente y buscando más casas, y así comenzó nuestra reunión los domingos en la iglesia. Entonces, de lunes a jueves estoy en 4 casas Ujú. y los domingos comencé a hacer un servicio dominical. Yo comencé con con el primer domingo. Solamente hacíamos un domingo al mes. Después de 6 meses hice 2 domingos al mes. Después Fue de 6 meses, en este año pasado, 2025, cuando ajá, empezó con la... Sí, porque estamos ya entrando en la segunda pregunta que me dio Zach, que es cómo va la obra ahora. Y ya me está contando que abrió desde su gente en grupos, abrió un espacio para culto dominical, ¿verdad? así es, Tom. ¿Y cómo va la obra ahora? Pues te cuento, tenemos 58 personas asistiendo a nuestra iglesia. ¡Wow! Dios ha sido bondadoso. Tengo un grupo de alabanza y adoración en la iglesia, un grupo de música. Comencé a conocer músicos de la ciudad con los que me pude conectar. Yo toco el piano, canto, mi esposa también, y comenzamos a compartir con ellos. La iglesia no ha dejado de crecer. Ujú. ¿Cómo es el No. lugar donde se reúnen? Entonces, cuando comenzamos a fundar la iglesia, encontramos nuestra iglesia madre, nuestra Mother Church,
y es Brookfield Christian Reformed Church en la ciudad de Brookfield. Y ellos nos dan los domingos a la 1 de la tarde el Youth Space, el espacio de los jóvenes. Okay, sí. Reunamos allí todos los domingos a la 1 de la tarde. Excelente. Un buen grupo, ya más de 50. Qué lindo. Sí, señor. Y no ha dejado de crecer y las casas siguen creciendo. De hecho, si las personas quieren saber más de nosotros, pueden ir a @vivechurchmilwaukee en Instagram y van a encontrar todas nuestras reuniones. Excelente. Ya está grabando esas cosas y usted ha visto en su preparación para sermones y la predicación. Imagino que por tener tanta experiencia usted puede dirigir una palabra que es muy fiel a la palabra en primer lugar y también que nutre la vida espiritual de su gente. ¿Cómo ha ido con la predicación y qué otras cosas, además de la predicación, tiene un tiempo de compañerismo entre los hermanos cuando congregan? Así es. En el 2016 Dios me permitió graduarme con un doctorado en teología y estudié con la Universidad Cela, que también es parte de Vision International University. Okay. Y después hice una maestría con un programa de la denominación nuestra que se llama Lucas 10, Luke 10. Okay. Es un programa que está avalado por Calvin Seminary. Y luego de eso, pues Dios me ha regalado la oportunidad de escribir algunas predicaciones, o casi todas. Sin embargo, tengo amigos como tú que también me han regalado sermones que han sido un valioso tesoro para mí. Y una de las cosas que disfruto, Tom, es poder compartir, número uno, de lo importante que ha sido nuestra doctrina reformada, con la que nos hemos podido mantener en un balance muy especial para hablar de espiritualidad. Y nuestro servicio, nuestro worship service, nuestro servicio de adoración, tiene 3 espacios. El espacio de adorar a Dios, de compartir la palabra y luego de compartir compañerismo entre las personas. De hecho, el año pasado, en el verano, hice un picnic donde apenas 27 personas, todavía no éramos tanto, pero se acercaron 56 personas y pudimos comer con ellos, compartir con ellos, invitarlos a la iglesia. Pero nuestro logro más extraordinario, Tom, fue en noviembre de este año 2025, que compartimos con la escuela San Agustín Preparatory. Y en ese lugar pudimos atender a 188 personas. Wow. Y llevamos un programa de comida para compartir con las personas. Además, llevamos bolsas de comida para compartir con las familias. Eso fue alrededor del Día de Acción de Gracias. Y luego pudimos compartir un servicio donde cantamos, compartimos la palabra y atendimos a 41 personas que asistieron a ese lugar. Aleluya. Qué lindo. De las 4 familias que están allí, ya asisten con nosotros a la iglesia. Perfecto. Un buen consejo. Qué bueno. Estamos tan encantados y damos gracias a Dios porque Él dirigió sus pasos para tomar ese ministerio, obviamente con planes hechos por Dios con mucha anterioridad. Muy antes de vivir con nosotros, Dios ya tenía este plan para ustedes. Y prueba de eso también es las bendiciones que está disfrutando ahora. Entonces, creo que quizás vence nuestro tiempo ahora de visita, de entrevista, pero en realidad me alegro mucho y en nombre de todos sus compañeros de aquí y en toda parte de clases te damos gracias y pedimos muchas y ricas bendiciones sobre su vida y ministerio. Gracias. No sé si Zach tiene otras preguntas. Nope. Thank you, Tom. I really appreciate this opportunity. Thank you
back for this opportunity. I really appreciate that. Thank you, everyone, for hearing about our ministry in Milwaukee, Wisconsin. God bless you all, and please follow us on Instagram at vivechurchmilwaukee.com. God bless you, and thank you so much. Okay, great. Have a great rest of your day. Blessings.